peor escenario que plantear una lucha contra un enemigo intangible, podríamos decirle invencible o imperceptible. Hubo una película que se convirtió en saga por el éxito que tuvo en el año 1987, y quizás a alguno de ustedes le gusta el rubro o le gusta. Yo solamente vi un pedacito de esta y me llamó la atención esta. Depredador. ¿Cuántos vieron alguna vez la película Depredador? Está feo el tipo, ¿no? Pero la trama original justamente ilustra perfectamente y describe la situación que quiero en esta noche plantearle. Donde él puede observar a todos y nadie puede observarlo a él. Hasta que el personaje principal queda camuflado por el barro por una circunstancia especial que cae en una cascada y se da cuenta que es la única forma, es la única chance que tiene de poder pelear contra ese enemigo y tener alguna posibilidad de vencerlo. Porque para distinguir este hombre llamado Depredador, recurre a una técnica de termografía, es decir, que ve por efecto del calor, y el barro era como que lo camuflaba al hombre. Entonces utiliza el personaje principal una serie de trampas y armas para vencerlo. La película es como que se da vuelta. Ahora él podía ver con quién peleaba y el enemigo no podía verlo. Quiero decirle hoy que nuestra lucha como seguidores de Cristo en este mundo es espiritual. Por lo tanto, nuestras batallas debemos siempre librarlas en el ámbito espiritual. Todo cristiano que quiera entablar una batalla a nivel de la carne o a nivel de lo físico, de lo que se ve, ya está derrotado antes de empezar a pelear, porque nuestro ambiente, como cristiano, como hijo de Dios, siempre va a ser en el plano espiritual. Pero usted nunca librará una batalla como corresponde hasta poder reconocer contra quién está peleando. Por eso leemos las palabras de Pablo en 2 Corintios, el capítulo 10, versículo 3 al 5, que dice lo siguiente. Somos humanos, se lo voy a leer en una versión más actual. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Por lo tanto, el secreto de nuestra victoria consistirá en saber contra qué clase de enemigos nosotros estamos luchando. Y para ilustrar esta verdad, quiero ponerle varios ejemplos bíblicos para que se nos abra el entendimiento acerca de lo que yo le quiero mostrar en esta noche. El primer ejemplo lo tenemos en 1 Samuel capítulo 17. Todo el capítulo habla, un pasaje muy conocido, los lectores de la Biblia quizás hasta saben versículos de memoria de ese pasaje. Es cuando David enfrenta al gigante Goliat. Pero solamente quiero detenerme en unos versículos que son el versículo 45 y 46. Primera de Reyes, el capítulo 17, verso 45 y 46. Note lo que dice la palabra. Todos conocemos la historia. Un gigantón que aparecía cada vez que los ejércitos se enfrascaban en la batalla, en el valle de Ela, y cuando los dos estaban a punto de pelear, salía un gigantón y enfrentaba a todos, y le decía, ¿para qué vamos a matarnos todos juntos, unos a otra? Elijan a un campeón de entre ustedes y que se enfrente conmigo. El que venciere, bueno, ese ejército tendrá la victoria. Pero elijan a uno, a ver quién quiere pelear conmigo. Yo no sé cómo queda usted cuando ve a uno de estos basquetbolistas que mide más o menos 2 metros 2, 2 metros 4, 2 metros 10, algunos. Son unos gigantones, ¿no?
Goliat medía aproximadamente 3 metros. Así que empezaba a mirar de abajo y no termina nunca para mirar para arriba. Encima usaba una coraza impresionante, un escudo muy grande, una espada que dice que era como un telar de pesada, y una espada que era única, hecha para él, la espada de Goliat. Así que estuvo 40 días esa situación, hasta que un día llegó un pastorcito del campo, enviado por su papá para llevarles unos quesos y unos panes a los hermanos que estaban allí enfrente de la batalla y al capitán de los 1000. Y cuando él iba llegando, escuchó el desafío de este gigantón y lo miró y dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Claro, cuando escucharon esas palabras, algunos de los hebreos le dijeron: aquí hay alguien que dijo estas palabras, quizás quiera ir a pelear contra este gigante. Y se lo llevaron a Saúl. Cuando Saúl lo vio, era un chico más o menos de 17 años, de hermoso aspecto. No parecía un hombre de guerra, sino al contrario, parecía un chico que era, por así decirlo, como debilucho. Y le quiso poner las armas que él tenía, la coraza, la protección. Y David le dijo: no, nunca he practicado con esto, no sé andar con esto. Así que no se preocupe, rey, yo peleé contra el oso cuando querían arrebatarme alguna de mis ovejas y lo mataba. Lo hería de muerte. Cuando venía el león, lo tomaba, dice, por las quijadas y los mataba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Claro, cuando escucharon ese testimonio le dieron el ok para que vaya. Cuando se enfrenta con Goliat, quiero que usted note esta situación. Allí están los dos, cara a cara, Goliat y David. Y dice el verso 45 lo siguiente: entonces David dijo al filisteo. Vamos a leer un poquito el contexto, vamos a leer un poquito más adelante las palabras de Goliat. Dice el verso 42: y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo un poco, porque era muchacho, rubio y hermoso parecer. Verso 43 dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Maldijo a David por sus dioses. Quiero que entienda esta situación. David y Goliat, en ese mismo momento, a pesar de estar entablando una lucha física, Goliat mete el mundo espiritual en la batalla. Lo maldijo por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Como que le dijo: te voy a hacer pedazos. Verso 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué puso David en la batalla ahora? El mundo espiritual. Y lo puso allí al Dios todopoderoso, al cual él adoraba y él servía y él conocía personalmente, porque había sido ungido con una unción especial y él ya le conocía. Y el verso 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Sabe una cosa? Me llama la atención esto. David no tenía espada, pero le está diciendo: te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Gloria a Dios. David puso a Dios en su batalla. Yo creo que usted sabe el resultado de memoria, algunos. Si no, léalo en casa esto y se va a dar cuenta quién venció. Si David a Goliat o Goliat a David. Pero ¿quién puede enfrentarse ante el Dios Todopoderoso y vencerlo? Él no perdió una batalla. Ese es nuestro Dios. ¿Cuánto tienen ese Dios? Así que David es un ejemplo de cómo se pone a Dios en las batallas y le dio victoria. Otro ejemplo que quiero compartirles se encuentra en Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Los que leen la Biblia saben en profundidad de este pasaje una de las historias que le tocó vivir al rey Josafat. Dice el pasaje, no lo vamos a leer todo, pero gran parte dice: pasadas estas cosas aconteció
que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Es decir, se unieron 3 reyes con sus ejércitos para ir a guerrear contra Josafat, que era de la parte del sur de Israel. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Quiero que note esta situación, mis hermanos, que es lo que en esta noche quiero traer como enseñanza. Todos podemos vivir acontecimientos terribles, situaciones inesperadas. Hay momentos donde vas al médico por una situación que te toca hacer un chequeo anual y te dice, no sé cómo decirle, señora o señor, pero usted tiene un cáncer. Pero yo vine por un chequeo, bueno, pero le tengo que dar esta noticia, usted tiene un cáncer. Y usted dice, ¿qué hace? Se desespera. ¿Qué hace? Este rey, como gobernador de Judá, le dicen, mira, te están presentando batalla, y él dice, ¿pero qué hice? No hice nada, pero no importa. Te vienen a presentar batalla 3 naciones que se unieron contra ti y son como la arena del mar. Es decir, cuando la Biblia dice eso es como que son innumerables, no se pueden contar el ejército que viene contra ti. Claro, a Josafat le asaltó el miedo, y cuando te agarra miedo, cuando te agarra temor, es el peor aliado en las circunstancias extremas. Dice la palabra que le tomó el temor, el miedo, y cuando reaccionó dijo, no importa lo que pase, yo voy a consultar a Dios, porque Dios siempre tiene la última palabra en todo. Así que dice la Biblia que convocó al pueblo y dijo, ayunemos. Este es el momento de ayunar y rasgar nuestro corazón delante de Dios. Humillarnos significa. No importa la comida, porque si te matan no vas a comer más. Es el momento de humillar tu corazón, humillar tu alma, humillar tu espíritu, y porque necesitamos dirección divina. Por lo tanto, que cuando te asalte la circunstancia inesperada y te venga con una noticia, como la noticia que le vino a Josafat, humilla tu corazón, dobla tu rodilla ante el Señor, proclama ayuno y decirle, Señor, tú tienes siempre la última palabra, así que te voy a consultar directamente a vos. Y le consultó al Señor. Y dice, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es decir, que se concertaron en oración, se unieron, y qué bueno es orar unidos con un solo propósito. Y entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante de todo el atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Se levantó Judá a orar delante de Dios y está declarando y proclamando el Dios que tenemos. ¿Cuántos tienen ese Dios que tiene poder y Él domina sobre todas las cosas? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Es como que le está diciendo, Dios, estamos aquí porque tú nos sacaste de Egipto. Tú echaste a todos los moradores de este lugar y nos diste esta tierra como heredad porque se la prometiste a tu amigo Abraham. No estamos aquí porque queremos o porque es nuestro antojo. Fue por obra de tu mano. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ya la fe de Josafat comenzó a cambiar y comenzó a citar las promesas, y se tomaba del pacto que Dios había hecho con su amigo Abraham. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese.
He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgará tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, porque todo estaba en riesgo. Peligraba la vida familiar, peligraba la existencia de Israel en el futuro. Todos tenían que orar, todos tenían que humillarse delante de Dios. Allí estaban las mujeres y los niños también en esa asamblea, buscando el rostro de Dios. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jael, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá, y todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y lo hallaréis junto al arroyo, ante el desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar el nombre del Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y sigue el pasaje. La gran solución para el problema de Josafat fue incluir, meter a Dios en el problema. Nosotros muchas veces nos desesperamos, empezamos a despotricar, empezamos a quejarnos, empezamos a decir cuantas palabras que después nos arrepentimos. Si yo te soy fiel a ti, si yo me congrego, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo te alabo, si yo te adoro, ¿por qué me tiene que pasar estas cosas? Y comenzamos a echarle la culpa a medio mundo, y la culpa de todo esto la tiene el pastor también, porque siempre cae el pastor. Buscando algún culpable es el pastor. Y ya nos enojamos y nos rebelamos, cuando lo que tendríamos que hacer es lo que hizo el rey Josafat con todo el pueblo. Dice la palabra que convocaron asamblea, se humillaron, ayunaron, oraron, hombres, mujeres, niños, buscando el rostro del Señor. Y el Señor les habló y le dijo: porque hicieron esto, no se preocupen, no teman, no habrá para que ustedes peleen, mía es la batalla, dice Jehová. Gloria al Señor. Así que, ejemplo número 2, el rey Josafat. 3 naciones contra él, pero él puso a Dios en la batalla, y literalmente se arrasaron
unos contra otros. Tercer ejemplo, Segunda de Reyes capítulo 3. Segunda de Reyes capítulo 3. También un caso muy particular, también medio raro. Usted lo ha leído alguna vez, quizás quedó sorprendido por lo que pasó. Dice entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram, que era el hijo de Acab, y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat, que era la otra parte del sur, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. Le está diciendo, no quiere pagar más los impuestos. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Como diciendo, somos hermanos, y entre hermanos nos vamos a ayudar en esta situación. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Y salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, le faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Allí se encontraron bajo una situación bastante apremiante. Salió el rey de Israel del norte, salió el rey de Judá, diciendo, somos hermanos, en esto vamos a ayudarnos. Y después se le unió un tercer reinado, que es el reinado del rey de Edom. Fueron a luchar contra uno que no quería pagar los impuestos, que era el rey justamente de Moab. Tuvieron una situación bastante apremiante porque le faltó agua y lo llamaron a Eliseo. Y Eliseo, por la gracia de Dios, le puede proveer agua, le da una profecía, le garantiza la victoria sobre Moab y le dice, bueno, vayan porque Dios está con ustedes y van a obtener la victoria. Dice la palabra que empezaron a poner emboscadas, empezaron a acechar al enemigo. El enemigo cayó en las emboscadas, comenzaron a tomar las mejores ciudades de Moab, las más fuertes, las más prósperas de aquel tiempo, fueron conquistando territorio hasta que llegó un momento que es el que le quiero leer. Verso 26. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces, escuche lo que dice el rey de Moab. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, es decir, el hijo mayor, el que iba a quedar en lugar de él en el trono, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. ¿Se da cuenta la situación? Toma al hijo, el que iba a quedar en lugar de él, van al muro de la ciudad y se lo ofrece en sacrificio, lo quema completamente y se lo ofrece en ese sacrificio al rey Quemón, que no es otro que el rey Moloc, al cual se quemaban los hijos en sacrificio vivo. Eso fue tan terrible, esa situación. Dice después de esto, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su casa. Una situación bastante rara, ¿no? Moab en ese momento incluyó en la batalla a su Dios. Una guerra que era humana, una guerra que era simplemente militar, estratégica, una guerra que era física, si lo queríamos tomar por ese lado, se tornó de repente en una guerra espiritual. Porque su rey ofreció, en ese mismo momento donde él iba a ser atacado e invadido, un sacrificio directamente a Satanás, sacrificando a su propio hijo, sacrificando lo mejor que tenía en ese momento, que era su único heredero al trono, e hizo que la batalla, en ese momento, cuando ya estaban prácticamente totalmente vencidos, se inclinara a favor de Moab. Porque estaban literalmente vencidos, pero cada uno cuando vio eso, desistió y se fueron, sin tomar botín. Ahora, ¿no podía Israel haber hecho lo mismo en ese momento de incluir al Dios Todopoderoso en la batalla? Sí que podía hacerlo, pero el rey Joram para nada era espiritual. Si usted quiere tomar nota, era el hijo de Acab. Lo que menos sabía era de Dios. El rey de Edom tampoco tenía vida espiritual. Y Josafat estaba mezclado con estos carnales. Así que muy espiritual en ese momento no estaba. Pero este rey,
el rey de Moab, ofrece lo mejor que tenía en ese momento, porque hay diferentes rangos, podríamos decir, de adoración en el mundo espiritual. Ofrece lo mejor que tiene. Se dice que las ofrendas de vegetales no tienen nada que hacer con las ofrendas de animales que se ofrecen en el mundo espiritual, y menos si se ofrece por último, el último rango de adoración es la vida humana, los sacrificios humanos. Esto es lo que pasa en el mundo espiritual y en el mundo satánico. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, verso 20, esos sacrificios se ofrecen a los demonios. Pablo aclarando un par de situaciones ahí a la iglesia de Corintio, que hay sacrificios que se rinden a un ídolo. Dice, esos sacrificios se ofrecen ni más ni menos que a los demonios. El ídolo en aquel momento era Quemos, pero se adoraba a un demonio detrás de ese ídolo. A ver si me entiende. Una cosa es que la gente se acerque, a lo mejor por ignorancia o a lo mejor lo hace conscientemente, se acerca a adorar un ídolo, pero detrás de ese ídolo hay un demonio. El gaucho Gil es un elemento de idolatría, pero detrás de eso hay un demonio. Se puede acercar la gente para adorar a San la Muerte, pero detrás de eso hay un demonio. Todo lo que se hace en el mundo espiritual, la gente se acerca, pero detrás de eso, dice la palabra, hay un demonio. El Salmo 106, verso 37 dice, hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Claro, esto comenzó en el tiempo del rey Salomón. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia del rey Salomón. Dice la Biblia, en 1 Reyes capítulo 11, que cuando él ya era viejo, él fue un gran hombre de Dios, fabricó el templo para Dios, que Dios le prohibió hacerlo a David. Bueno, lo hizo el rey Salomón, levantó un gran templo para Dios, pero también fue levantando templo para otras deidades. Dice la palabra que cuando ya era viejo, sus mujeres, que eran muchas, inclinaron el corazón que él tenía hacia otros ídolos o otros demonios. Dice la palabra, capítulo 11, versículos 5 al 7 de Primera de Reyes, le leo un par de cosas que anoté. Dice, Salomón fue devoto de Astarte, diosa de los sidonios. Es decir, que fue devoto, siguió, la adoró, la veneró, como quiera ponerle, una diosa llamada Astarte, diosa de los sidonios. También dice la palabra, adoró a Moloc. Y eso es fuerte, mi hermano. Un Dios como el que tenemos nosotros no comparte la adoración con nadie. Él había establecido, no adorarás imágenes, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, ni la adorarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la ley de Dios. Y este hombre tan sabio, que Dios le había dado tanta sabiduría y que Dios lo había usado tanto, y que tenemos sus libros en la Biblia, llegó un momento en que se desvió tanto que dice la palabra que también adoró a Moloc. ¿Sabe cómo se lo adoraba a Moloc? Ofreciendo hijos, niños, sobre el altar, quemándolos vivos. El ídolo horrible de los amonitas. Después otra parte del texto dice, en una colina junto a Jerusalén, Salomón construyó un templo para adorar a Quemos, el ídolo horrible de los moabitas. También se ofrecían niños, hijos pequeños al fuego para adorar a ese ídolo. El ídolo horrible de los moabitas. En la misma colina Salomón construyó un lugar para adorar a Moloc, ídolo horrible de los amonitas. Y sigue el escritor hablando de las cosas terribles, de los errores que cometió el rey Salomón, que una vez que abrió la puerta para la idolatría en su pueblo, eso se fue extendiendo como un reguero de pólvora por todas partes y haciendo desastre. Tal vez estos militares, estos reyes, eran hábiles estrategas, pero para nada espirituales. Joram, Joram, el rey del sur, y el de Edom, eran buenos reyes, quizás manejaban muy bien la espada y la estrategia, pero
para nada le pida que hagan algo en el mundo espiritual. Dice el verso 26-27, cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó, es decir, adoró en holocausto sobre un muro, y hubo grande enojo, es decir, hubo una ira, una furia incontenible contra Israel. En ese momento se apartaron de él y se volvieron a casa. Cuando el conflicto se torna espiritual, vuelvo a insistir, los recursos para la batalla, ¿cómo tienen que ser? Espirituales. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3, en una versión más nueva, más moderna, dice la palabra, Pablo, hablando de lo que recién leímos, dice: nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Para destruir fortalezas del mal, no empleo armas humanas, sino las invisibles armas del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Escuche el testimonio de Pablo. Nunca me valgo de planes ni métodos humanos. Los planes y los métodos que muchas veces vemos por las calles, vemos por la televisión, vemos por diferentes lugares donde se quieren manifestar batallas. Pero si se entra en un mundo espiritual, el recurso tiene que ser espiritual. Dice la palabra: no me valgo de métodos humanos para ganar mi batalla. Para destruir fortaleza del mal, no empleo armas humanas porque no sirve, no son efectivas, sino las invisibles armas del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos tienen esas armas? Otro ejemplo, y el cuarto, y el último. Jueces capítulo 20. No voy a leer este pasaje porque no nos da el tiempo. Pero en Jueces capítulo 20 la historia comienza en el capítulo 19. Capítulo 20 y el capítulo 21. El 20 es el pasaje central. Aquí se menciona justamente una batalla entre los israelitas. Y la batalla es así. Israel tenía 12 tribus. Pero la batalla era 11 tribus, o 10 tribus como usted le quiere llamar, pero eran 11, contra una tribu. Contra la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque en esa tribu de Benjamín había ocurrido un hecho que Israel tenía que hacer justicia. Un levita está de viaje con su concubina y su criado, ya de vuelta la trae porque la concubina aparentemente se la había ido, y el contexto es como que nos dice como que se había prostituido, se había ido, y él la fue a buscar a la casa del padre. Vivía allá en una colina arriba. El papá, contento que fue a buscar a su hija, le hizo una fiesta de 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días de fiesta. Al fin y al cabo dice el levita: mira, me tengo que ir. Y toma la concubina, toma a su criado y va de vuelta a casa. Y cuando llegan a un lugar que lo agarró la noche, él no quiso ir a pedir hospedaje en una ciudad extranjera, sino que dice: bueno, me voy a quedar acá, en esta ciudad que es nuestra, en nuestro país, Gabaa. Y se hizo la noche, estuvo en la plaza esperando a ver si alguien le abría la puerta. Nadie se compadeció de él. En aquel tiempo era muy común que alguien lo hospedara, hasta que en las últimas horas pasa un ancianito trabajador que era del mismo lugar donde él pertenecía, y él le dice: ¿qué hacen acá? Por favor, vengan a mi casa. No, le dice: tenemos para comer, tenemos para abrigarnos, nos quedamos acá en la plaza, no hay problema. E insistió tanto que dijo: bueno, vamos a la casa. Y cuando llegan a la casa, le hace una comida, los agasaja, están contentos y felices. Y lo mejor, donde estaban pasándola bien esa noche, en esa ciudad llamada Gabaa, el hombre que le había abierto la casa era un anciano, y mientras disfrutaban de esa cena, algo tenebroso comienza a ocurrir. Jueces capítulo 19, verso 22, dice que aparecen un grupo de personas, como que eran depravados, los hombres más depravados de ese lugar.
y le pedían que saquen al hombre porque lo querían violar. Dice el pasaje, se lo voy a leer en 2 versiones combinadas, dice: cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres depravados, esta versión que es la Reina Valera Gómez, dice: estos depravados hijos de Belial. ¿Le suena ese nombre? Belial en el Nuevo Testamento. Belial no es más que Satanás, el diablo. Hijo de Belial está queriendo decir esta hijo del diablo. Rodearon la casa, golpeando las puertas y diciendo al hombre viejo, dueño de su casa, le estaba diciendo que lo querían al hombre, lo querían conocer, dice el pasaje. Pero claro, conocer para nosotros significa una cosa, como que queremos entablar una conversación para ver quién es, ¿no? Conocer en la Biblia tiene que ver con el acto sexual. Dice la palabra que lo querían para conocerlo. Esta versión, palabra para Dios, para el pueblo, dice: trae afuera al hombre que entró en tu casa porque queremos tener relaciones sexuales con él. Lo querían violar al levita. Y en realidad el hombre cerró la puerta, después la abrió, cerró la puerta y en un acto de desesperación el levita echa fuera a la concubina a la cual la fue a buscar, y dice el pasaje que la estuvieron violando toda la noche. Hasta que llegó un momento en que la dejaron cuando ya amanecía y fue al umbral de la puerta de la casa y cayó muerta. El levita dice que la tomó, la puso sobre su asno, se la llevó a la casa, y cuando llegó a la casa tomó un cuchillo y la partió en 12 pedazos y le envió una escritura y un pedazo del cuerpo de la mujer a las 12 tribus de Israel, diciendo: juzguen ustedes si no hay que hacer justicia en este caso. ¿Qué harían ustedes en este caso? Es como que en ese lugar, y siempre pasa, era como que había una potestad fuerte, demoníaca, como una fortaleza espiritual que había tomado ese lugar. Y esta potestad se hace cada vez más fuerte cuando es que se ofrecen relaciones sexuales aberrantes, y es la forma de fortalecerse esa potestad diabólica. Siempre es como que hay una estrecha relación entre el mundo de lo demoníaco, el aborto, los sacrificios a los niños, lo que tiene que ver con la adoración a Satanás. Y hoy las personas rinden adoración a Satanás y a sus demonios a través de prácticas sexuales aberrantes. Y esa potestad se hace cada vez más fuerte porque se nutre de esa adoración. Yo no sé si usted se dará cuenta del mundo depravado en el cual estamos viviendo. Hoy se infiltró hasta por los medios de comunicación y no hay programa, no hay un lugar donde usted haga zapping por la televisión y encuentre a alguien que tenga que ver con la desviación sexual. Y lo hablan abiertamente y se ven escenas en la televisión que tienen que ver con prácticas sexuales aberrantes que alimentan la potestad diabólica. Los israelitas solo pudieron con esa potestad cuando incluyeron a Dios en la batalla y a través de disciplinas espirituales que ellos practicaron. ¿Sabe qué pasó? Se reunió todo Israel y dijeron: tenemos que hacer algo. ¿Qué harían ustedes si le pasaran lo mismo? Así que decidieron presentar batalla contra la tribu de Benjamín. Así que echaron suerte y dijeron: son pocos, así que echemos suerte a ver quién va a ir a presentar batalla, y la suerte cayó sobre Judá. Y fueron y presentaron batalla, y ¿sabe qué? Judá terminó huyendo delante de Benjamín. Cerca de 22.000 hombres murieron en esa batalla. ¿Y qué hicieron los israelitas? Fueron y consultaron a Dios nuevamente. Y le dijeron: Señor, ¿no nos dará victoria? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear contra nuestros hermanos los de Benjamín? ¿Lo vamos a presentar batalla? ¿Lo vamos a exterminar como dice tu palabra que hagamos? ¿Qué hacemos? Consultaron a Dios
y nuevamente echaron suerte. Dios les dijo, tienen que ir a batallar. Así que fueron a batallar los que fueron escogidos y nuevamente los benjamitas sacaron disparando al pueblo de Israel, que se había concertado para batallar. ¿Qué hizo Israel nuevamente? Ahora ayunaron, oraron a Dios, nuevamente gimieron ante la presencia de Dios. Dice que lloraron ante la presencia de Dios, diciéndole, no nos darás la victoria, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Batallemos nuevamente contra nuestros hermanos los benjamitas o no? ¿Qué hacemos, Señor? Y ahí estaban, incluyendo a Dios en la batalla. Usaron todos los recursos disponibles. Se reunieron en el templo, buscaron dirección de Dios, usaron el poder del acuerdo, el poder de la unidad. Se congregaron, oraron, ayunaron, lloraron y hasta presentaron ofrenda de paz para estar en comunión con Dios. Y Dios les ayudó porque obtuvieron el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Pero no había otra forma. Parecía que en el plano físico y normal era imposible de vencer estas cosas. Y créanme que en el plano normal y aparentemente humano y físico, estas cosas, cuando uno las quiere batallar humanamente, es imposible de vencerlo. Jesús mismo enseñó que hay demonios que se ponen tercos y no quieren hacer casos. Cuando uno lo expulsa y quiere echarlo fuera, no quieren salir, no quieren irse, a menos que nosotros amalgamemos el ayuno y la oración. Hay géneros que no salen con oración y ayuno. Marcos 9:29. Dice, hay casos que requiere mucha oración y ayuno. Entonces no se puede destruir una fortaleza espiritual que se viene armando quizás durante años a través de recursos humanos. No se puede si Dios no interviene en la batalla. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer que Dios intervenga. Ponerlo a Dios como nuestro ayudador. Así como era humanamente imposible que Moab ganara la batalla, porque contra Moab vinieron los de Israel, los de Judá y los de Edom a batallar. Era imposible que una pequeña minoría ganara la batalla, y también es imposible hoy que una pequeña minoría sexual cambie la cosmovisión de la sociedad en tan pocos años. Pero lo están logrando. ¿Cuántos conocen esta palabra, ideología de género? Levante la mano si la escuchó alguna vez. ¿Y los demás? ¿No escucharon ni ideología de género? Bueno, mejor. La ideología de género se hace cada vez más fuerte. Solo si aceptamos la idea de que existe una potestad espiritual detrás de este movimiento, es la única forma de verlo y entender el poder de su influencia en este tiempo. Uno dice, pero si son pocos, es una minoría, pero ¿quién está por detrás de ello? El príncipe de la potestad del aire, de las tinieblas, que es Satanás. Efesios capítulo 6, verso 12, dice en el Nuevo Testamento, Biblia al día, nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso. ¿Escuchó? Nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra seres incorpóreos, es decir, es un mundo espiritual, malignos, soberanos del mundo invisible, y poderosos seres satánicos y príncipes de las tinieblas que gobiernan este mundo, y contra perversas huestes espirituales en el mundo espiritual. Allí es donde uno tiene que entablar la batalla y presentar al Dios para que Él pueda actuar a nuestro favor. Entonces la lucha no es contra una corriente ideológica. La lucha que nosotros tenemos como sociedad y como iglesia no es contra el Fondo Monetario Internacional. No es contra personas que piensan de una manera especial. Hay una potestad espiritual detrás de esta corriente ideológica. La batalla se ha tornado en una batalla espiritual y no se le puede enfrentar con recursos humanos.
porque nos va a ir tan mal como le fue a estos 3 reyes aliados contra Moab, que trataron de enfrentar una fortaleza espiritual con recursos netamente humanos. Salieron huyendo. Esta corriente de pensamiento se hace cada vez más fuerte por los tipos de sacrificios y ofrendas que se rinden a su Dios. Como anteriormente se sacrificaban al dios Moloch o a Quemos, niños inocentes se los prendía fuego en los brazos de ese dios. Hoy se sacrifican niños inocentes también al dios aborto. Claro, cambió de nombre, pero el efecto es el mismo. Existe, y no estoy hablando del aborto espontáneo, el aborto que tiene que ver con la pérdida de un niño sin querer. Estoy hablando de aquel que se practica a sabiendas. Existe una relación muy estrecha. El eje central del movimiento ideológico siempre usted va a ver que son los niños. La ideología de género va detrás de tus hijos. Ya sea que lo quiera exterminar a través del aborto o a través de la interrupción voluntaria del embarazo, como lo quieren decir de una forma más linda. Y ahora se ha incluido el adoctrinamiento en los años de formación del niño a través de la escuela. Acá, hermano, no hay nada casual. Satanás va por detrás, quiere a tus hijos. ¿Cuántos están dispuestos a darle sus hijos? Satanás está dispuesto a imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia para crear una nueva forma de pensar que excluya a Dios de sus pensamientos. No es, hermano, un movimiento que piensa en los derechos humanos, es un movimiento anticristiano, gobernado por el espíritu del anticristo, que limita nuestra forma de expresión, nuestra forma de libertad de vida. Eso es lo que quieren hacer. Pero lo más peligroso no es lo poderoso de este movimiento, sino que la iglesia está dormida. Que parece que a la iglesia no le importa nada todo esto que está pasando. Al punto que algunos, ni siquiera en algunos lugares ven con malos ojos que se debata acerca de una ley que tenga que ver con matar o no matar a nuestros hijos, a los niños por nacer. Hay una terrible falta de sensibilidad en nuestra sociedad en la cual vivimos hoy, pero que esto, hermano, no se meta en el seno del cristianismo, en el seno de la iglesia. No podemos permanecer indiferentes y pasivos cuando esto se está gestando en el mundo espiritual. Ahora es el momento donde muchos cristianos y muchos de ustedes van a tener que tomar decisiones. Y espero que la decisión que usted tome no sea por temor. Por temor a perder el trabajo, por temor a perder la beca, por temor a perder ese trabajo que tanto quiso conseguir y que ahora lo tiene, pero ahora parece ser que lo están mirando con otros ojos porque usted es cristiano y tiene una forma de pensar distinto a los de ellos. Ahora lo ven con otros ojos, ahora van a ser discriminados, van a ser perseguidos y van a ser intimidados. Segunda de Reyes 3:27 leímos que cuando este rey de Moab ofreció a su hijo en sacrificio, de repente se desató una furia contra Israel. Ahora yo no leo en el contexto quién es el que se enfureció contra Israel, pero sí entiendo que el que se enfureció contra el pueblo de Dios no es ni más ni menos que Satanás. ¿Para qué? Para intimidar al pueblo de Dios. Dice la Biblia que dejaron todo lo que estaban haciendo y salieron disparando la casa. Y el diablo también está enojado
contra los seguidores de Jesucristo. ¿Cuántos me están escuchando? El diablo está muy enojado contra usted y contra mí. Y ellos manifiestan su odio, nos quieren intimidar para que nosotros retrocedamos y no hagamos nada. Está enojado contra su iglesia. Así trabaja el diablo. Es el modus operandi de Satanás. La intimidación. Pero hermano, escuche, el mal avanza no porque ellos sean poderosos, sino porque los buenos no hacen nada. Los que tienen la verdad no hacen nada. Los que tienen la Biblia y la palabra de Dios están de brazos cruzados y están quizás con una indiferencia total. El mundo tiene mucha influencia sobre el mundo justamente porque la iglesia no influencia sobre el mundo. Y estamos paralizados de miedo como los israelitas. Es como que en este momento de hablar callamos y cedemos y nos vamos y dejamos la batalla huyendo. ¿Sabe cuál es el lema de este movimiento? Es que lo que no se menciona no existe. Por eso ellos no quieren que se nombre el nombre de Dios en ninguna parte. Ellos quieren sacar el nombre de Dios de todas las escuelas. Ellos quieren sacar el nombre de Dios y todo lo que simboliza a Dios de todos los lugares estatales, gubernamentales, hospitales, todos los lugares donde tenga que ver con el Estado. Ellos quieren arrasar con Dios, porque lo que no se menciona es como que no tiene que existir. Trabaja bajo promesa siempre de represalia. Por eso es que en este tiempo muchos docentes por temor van a callar. Pastores que están intimidados van a predicar una parte de la palabra de Dios y no van a predicar todo lo que tenga que ver con el consejo de Dios. ¿Se imagina los primeros cristianos cuando a ellos les sobrevino la misma situación? Lo mismo te pasó a vos hace tiempo y a mí en algún momento. Algunos me dicen: pastor, ¿qué tenemos que hacer en esta circunstancia, en esto que nos está pasando? Diga algo. ¿Y qué le voy a decir? Si lo que dice el Evangelio se va a cumplir. Ahora, creo que a usted le ha pasado lo que a mí me ha pasado también. Hay un momento donde uno tiene que plantarse, pararse y defender la fe que nos ha hecho salvo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron alguna vez que defender la fe? Y decirle: ahora creo esto, antes era así, antes pertenecía al mundo donde usted pertenecía y hacía cualquier clase de crueldad y cualquier clase de pecado, me revolcaba la mugre del pecado, pero ahora Cristo me lavó con su sangre, soy su hijo y no peco más, quiero permanecer en comunión con Él. Cuando me entregué al Señor, mis hermanos, llegó un día que tuve que ayunar. Porque se estilaba, porque era parte de la vida de la iglesia y teníamos nuestro día de ayuno. ¿Y sabe cuándo me tocó ayunar? Un día domingo. Yo trabajaba en una parrilla. Después de trabajar, comíamos todos juntos. Claro, no comíamos hasta que se sentara el último integrante de los mozos y lo que atendían a los mozos. Así que llegó un momento donde había que comer. ¿Y qué hice yo? Yo estaba de ayuno. ¿Y sabe qué hice? Agarré mi Biblia que había llevado, me fui al baño y me escondí. Y ahí estaba en ayuno, en oración y diciendo: Señor, quiero estar en comunión contigo, quiero aprovechar este momento de comer, lo quiero aprovechar para estar orando y adorándote a ti. Y por ahí siento que golpea en el baño: Alvarenga, te estamos esperando para comer. No, pero hoy no voy a comer, lo digo, hoy estoy ayunando. No, si vos nos vas a sentarte en la mesa, no comemos, me decía. Y fui a sentarme a la mesa, le digo: muchachos, hoy yo no voy a comer, coman ustedes y hagan lo que quieran hacer, porque yo no como, porque hoy es mi día de ayuno y oración. Claro, la gente me miró, me apreciaban, en algún momento me dejaron de apreciar y me dijeron: vos estás más loco que tu hermano.
Pero hay momentos donde uno tiene que pararse y defender la fe y exponer la fe que cree. Una vuelta llegué a casa, mi papá había traído un vino de eso, torrontés. ¿Puede ser que sea así? A algunos se le hace agua en la boca. Y me dijo, sirvió el vaso y me dijo, tomá, dice, probá esto. Y yo le digo, mira, yo no pruebo vino porque ahora soy cristiano, soy hijo de Dios. Y me miró y me dice, no, pero no podés dejar de probar esto. Lo traje para que lo prueben. Le digo, no, soy cristiano. Y algunos dicen, pero si hay cristianos que toman. Bueno, pero yo soy de otra línea. Yo soy de esa línea que dice, ni siquiera mire la copa cuando rojea. ¿Dice la Biblia eso o no dice la Biblia? Sí, bueno, yo soy de esa línea. Que ni siquiera te dejes tentar porque se entra suavemente, pero su fin es como mordedura de serpiente. Y le dije esas palabras y mi papá me miró y dice, pero vos estás re loco, me dijo. Estás peor que tu hermano, me dijo. Te doy un mes para cambiar de religión. Y bueno, digo, tomá, fíjate el día, digo. Al mes me bauticé. Y le dije, estoy dispuesto a serle fiel al Señor hasta la muerte. Porque la fe que abrazamos tenemos que defenderla y ser fiel al Señor. Bueno, eso es lo que va a pasar hoy en día también, lo que pasa siempre. Siempre pasa eso. Hechos capítulo 4, verso 18 y 19 dice, en un momento donde los apóstoles estaban predicando la palabra y estaban llenando a Jerusalén del Evangelio, dice así que llamaron nuevamente a los apóstoles, el Sanedrín, lo que daban la ley, dice, y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Salió el decreto, salió la ley. ¿Cuál es la ley? No hablen más en nombre de ese Jesús. Les prohibimos hablar en nombre de Cristo. Pedro se para con Juan y le respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que le obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? ¿Y sabe qué hicieron? Le dijeron, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y siguieron predicando la palabra. Ellos se levantaron y no obedecieron la ley del hombre. Esta ley iba en contra de una ley superior. En el único lugar donde Dios te da el aval para desobedecer una ley hecha o impuesta por el hombre es cuando esa ley se contradice a la ley superior, que es la ley del Señor. Eres llamado a desobedecer cualquier ley que se confronte a la ley superior de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces Dios llama a todo cristiano desde el lugar que nos toca a cada uno, a mí quizás de un púlpito, a vos en el trabajo, a otro en la escuela, seguir el ejemplo de aquellos cristianos y levantar nuestra voz contra esta ideología nociva que atenta contra los valores y los principios cristianos. Hagámoslo aunque seamos ridiculizados, humillados, denostados, amenazados. Hagámoslo por obediencia a nuestro Dios. Dice la Biblia en Mateo 10, 32 y 33, con esto termino, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquel que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estamos siendo probados, hermanos. Dios nos ve a ver cómo actuamos. Dios va a probar cuánto le amamos y cuán dispuestos estamos a obedecerle más a Él que a cualquier ley humana que lo contradiga a Él, a sus principios. Somos observados por Dios a ver si realmente nos jugamos por la fe como se jugaron la iglesia primitiva, para ver cómo reaccionamos ante aquellos que atentan contra los principios que Él estableció para bendición de la familia, contra sus planes y sus propósitos. Vamos a ser probados, pero que nosotros seamos hallados, aprobados delante del Señor.